tema de historia. Habíamos estado hablando acerca de la sociedad, cómo iba progresando, y vimos también que tenían algunos problemas en los cuales se generan problemas de las sociedades que impiden que ese progreso se dé en todos los niveles. Mencionábamos también que uno de esos obstáculos que nos impide que una sociedad progrese es el bienestar y la igualdad. Para que se dé el bienestar y la igualdad, uno de los principales problemas de nuestra sociedad ha sido la pobreza y la desigualdad. La mitad de la población mexicana vive en una situación de pobreza, y transformar esa situación es uno de los cambios más urgentes que requiere el país. Se menciona que es indispensable que la economía se desarrolle para que produzca mayor riqueza y esa se reparta de manera equitativa, ¿sí? Porque este rubro de pobreza ha impedido que nuestras sociedades progresen. Desde tiempos, desde el momento de la independencia de México, vimos que era una de las causas, ¿verdad?, que había la desigualdad y pobreza en nuestra sociedad. Después también, al momento del porfiriato, vimos una de las premisas que manejábamos era que los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ¿cómo este factor ha ido y sigue estando presente en nuestras sociedades? Ahora les voy a presentar un video en el cual nos habla de cómo se ha ido dando esta pobreza en nuestro país, y maneja 12 entidades en las cuales ha ido creciendo esta pobreza. Este es un artículo que manejaron en un programa televisivo, fue el día ahora en enero, fue programado. Entonces vamos a presentárselos. De acuerdo con el informe anual sobre la situación de rezago social 2020 de la Secretaría del Bienestar, la pobreza en México bajó 2% entre 2016 y 2018, al pasar de 43.6 a 41.9%. Sin embargo, a pesar de que este nivel disminuyó, la vulnerabilidad por carencias subió de 26.8 a 29.3%, principalmente en servicios básicos para la vivienda, como acceso al agua potable, disponibilidad del servicio de drenaje, electricidad y combustible para cocinar. En 12 entidades del país, aumentó la cantidad de personas en marginalidad extrema, lo que equivale al 37% del territorio nacional. La sorpresa es que la Ciudad de México es la entidad donde más creció la pobreza, en tan solo un año, en el que la población en esa condición pasó de 27.6% a 30.6%. Tamaulipas creció sus niveles de pobreza al pasar de 32.2 a 35.1% en el mismo periodo. Le siguen Tabasco con un aumento del 2.7%, Campeche con 2.4% y Guerrero con 2.1%, así como Morelos y Durango con 1.3%, Baja California con 1.1%, Guanajuato con 1% y Nuevo León y Sonora con 0.3%. Chiapas y Oaxaca, considerados los estados con mayor rezago, lograron reducir sus niveles de desigualdad en 1 y 4% respectivamente. No obstante, entre los chiapanecos creció la pobreza extrema en 1%. De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría del Bienestar, se presentó una ligera disminución de la pobreza para las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad y los jóvenes de 12 a 29 años en comparación con 2016. Pero la pobreza extrema es persistente para el conjunto de esas poblaciones, además de los adultos mayores. De manera conjunta, los 4 grupos representan 7.7 millones de habitantes. El documento precisa que ante este panorama es necesario reorientar las políticas públicas que promuevan la redistribución de la riqueza, un crecimiento incluyente, sostenible y sustentable de las personas y sus familias. No obstante, la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza destaca que tener trabajo en México no garantiza el bienestar. Las dos principales carencias que también los datos de Coneval marcan son el ingreso insuficiente y la carencia de seguridad social, y esas dos se generan desde el mundo del trabajo. Lamentablemente en México se puede trabajar y ser pobre, y eso explica mucho por qué se mantiene este número estancado cuando en otros países de la región, en América Latina, sí ha habido reducciones de pobreza en este periodo. Porque no hemos logrado que haya formas de reducir la pobreza, sobre
de la economía, porque la pobreza se genera básicamente en el mundo del trabajo. Con información de Eduardo Sánchez, de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Son suficientes las políticas públicas de los gobiernos federales? ¿Han sido suficientes? ¿Son ahora para combatir la pobreza en México? En México el trabajo no está siendo la solución, la pobreza no está siendo la puerta de salida de la pobreza, y eso es muy grave. Tenemos que arreglar las estructuras del mundo del trabajo para cambiar esta situación, y por eso es una buena política la recuperación gradual del salario mínimo. Va en el sentido correcto y se está haciendo de una manera que puede ayudar a reducir un poco esta situación. Ahí está el experto, ahí están las... Ok, chicos, como observamos en el video, todavía en este siglo XXI, en el 2018, vemos cómo la pobreza ha ido creciendo en algunas entidades del país. Entonces, decía que en Nuevo León había crecido en un 0.3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí mencionaba el experto, ¿verdad?, que no una persona, el trabajo no disminuye la pobreza. ¿Por qué? Quiero suponer yo, por la carestía de los productos, ¿verdad? Ahora, entonces, eso es en cuestión de pobreza. Ahora vamos a ver cómo otro de los aspectos que nos ayudaría a que progresara nuestra nación es la seguridad y la justicia. Si hay una falta de bienestar social, este va a tener como consecuencia violencia, inseguridad y corrupción. El reto para la sociedad es fortalecer el sistema de justicia para que la ley se aplique por igual tanto a personas poderosas como humildes, y que el Estado garantice la seguridad para todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Aplicación de leyes. Si se aplicaran las leyes correctamente como están en la Constitución de 1917, impediría un poco más que se generara violencia. ¿Por qué? Porque se castigaría como debe de ser a las personas que la generan. También habría menos inseguridad. Las autoridades cuidarían de la nación y de los ciudadanos. Corrupción, pues evitaríamos, tanto nosotros, ¿verdad?, ser partícipes de esta corrupción al momento de dar algún dinero a cambio de obtener licencias o de obtener algunos permisos fácilmente. Si se otorgara todo de acuerdo a la ley, no tendría por qué existir la corrupción. Ahora, otro de los aspectos que son importantes para el progreso de una nación es la educación. El sistema educativo mexicano cumple muchas de las exigencias planteadas durante la Revolución. Recuerden que en la Constitución de 1917 hablaba acerca del artículo 3, donde nos decía que la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria. Aquí ya se ha aplicado en muchas instancias, o sea, todo eso que vimos ya lo hemos visto en la mayor parte de México. Sin embargo, dice, la educación en México todavía padece problemas de ofrecer un acceso desigual a la población. Es decir, que no todos tenemos las mismas oportunidades de tener educación. A continuación, les voy a presentar una infografía que nos habla acerca de la educación y la seguridad social en nuestro país. El Estado y sus instituciones, la educación y la salud en la historia de México. La educación y la salud están considerados como derechos constitucionales. Esto significa que el Estado debe adoptar medidas para garantizarlos, tales como crear infraestructura, contratar y capacitar personal y proveer de todo tipo de bienes que puedan asegurar la plena efectividad, cobertura y calidad de tales derechos a todos los mexicanos. Hagamos un recorrido por la trayectoria y fundación de las principales instituciones y decretos de algunos programas de salud y educación de las últimas décadas. La
La Constitución de 1917 incorporó la educación laica, obligatoria y gratuita. En ese mismo año se creó el Departamento de Salubridad, organismo normativo y ejecutivo en materia de higiene que revisaba asuntos sanitarios. En 1929 se creó la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos fue su titular. En el sexenio de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se modificó el artículo 3º constitucional para dar lugar a la educación socialista. Con ello, se buscó que las escuelas, además de educar, cumplieran con la misión formativa para una sociedad igualitaria. En 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional para integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica para apoyar a la industria del país. 2 años después se creó la Secretaría de Asistencia Pública. En la década de 1940 se desarrollaron hospitales de especialidades como el Instituto de Cardiología en 1944 y en 1946 el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y el Instituto Nacional de Cancerología. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social para atender la salud y la protección social de los trabajadores. En 1951 fue creado el Centro Médico Nacional Siglo XXI, un conjunto de hospitales compuesto por el Hospital General de México y el Hospital Infantil. En 1959, en el sexenio de Adolfo López Mateos, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, CONALITEG, cuyo objetivo fue proporcionar libros a los alumnos de educación básica en todo el país. También en 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a fin de integrar la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud como prestaciones sociales, culturales y económicas. En 1973 se creó el Colegio de Bachilleres, cuyo objetivo era atender la demanda de educación media superior bajo los principios de igualdad, calidad y educación gratuita. En 1981, por decreto presidencial de José López Portillo, se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, con el objetivo de promover, organizar e impartir educación básica para adultos. En 1993, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el nivel de secundaria se hizo obligatorio al entrar en el esquema de educación básica. En 2003, en el sexenio de Vicente Fox, se creó el Seguro Popular para proporcionar servicios de salud a personas inscritas al Sistema de Protección Social y Salud. La reforma educativa impulsada en el 2012-2013 fue realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 se hace obligatoria la educación hasta el nivel medio superior, que incluye la preparatoria o bachillerato. Los retos por cumplir. Los esfuerzos por crear instituciones y mecanismos para una mayor cobertura de la educación y la salud han mejorado en las últimas décadas, pero aún muchas personas no pueden gozar de estos derechos. Veamos algunas gráficas. Los porcentajes de rezago educativo entre la población mayor de 15 años muestran que el porcentaje de analfabetismo ha disminuido desde los 70. Lo mismo ocurre con el porcentaje de población sin primaria terminada, que muestra una reducción. El porcentaje de población sin secundaria terminada, por el contrario, no muestra una gran variación entre décadas. Y finalmente, había un significativo rezago total desde 1970, pues era más del 80% hasta llegar a 2010, cuyo rezago es del 40%. Se redujo a la mitad, pero sigue siendo significativo. La afiliación al servicio de salud de la población mexicana, según la encuesta del INEGI 2015, señala que 82.1% de la población ya está afiliada a un servicio público de salud, mientras que el 17.3% no lo está. Aunque han aumentado las medidas para asegurar los derechos de salud y educación a la población, todavía hay retos por cumplir en los siguientes años. Chicos, como vimos en la infografía, la educación sí ha ido avanzando, el sistema de salud sí ha ido avanzando, pero son todavía muchos retos por lograr para que nuestra sociedad progrese al cielo. Ahora, vamos a ver, otro de los problemas que tenemos es la democracia y participación. Ahorita van a ustedes a escuchar un audio
acerca de las elecciones del 2000. Vamos a checarlo. Escucha un fragmento del texto Las elecciones federales del 2000, escrito por José Woldenberg y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al final, responde las dos preguntas. Las elecciones del 2 de julio del 2000 validaron la calidad de las instituciones electorales construidas durante años por partidos, funcionarios profesionales, militantes y ciudadanos. Validaron en particular la reforma electoral de 1996 y el trabajo que el IFE hizo durante meses de preparación electoral. El proceso resultó ejemplar. En primer lugar, fue una elección con una votación masiva, que se cuenta en casi 4 decenas de millones. En segundo lugar, fue una elección que presentó alternativas políticas muy fuertes y claramente definidas, atractivas, conocidas y expuestas durante meses a los ojos de los ciudadanos. En tercer lugar, fue una elección técnicamente bien hecha, cuyas metas y cuya logística se cumplió y desplegó con eficacia y con holgura. Y en cuarto lugar, vimos y vivimos una elección sin incidentes mayores, en paz y con plena libertad. Esa gran transformación ha sido posible porque el voto se respeta y porque las condiciones de la competencia son cada vez más equilibradas. Las elecciones limpias fueron la condición más elemental de todo el proceso democratizador. Ahora escucha las preguntas. ¿Quiénes han sido los encargados de construir las instituciones electorales? Menciona 3 aspectos por los que el proceso electoral del año 2000 fue ejemplar. Ok, chicos, esas 2 preguntas que se les hicieron las van a contestar. Las van a contestar en su laboratorio. No vienen ahí incluidas, así es que ustedes las van a anotar, ponen la fecha del día de hoy y también las contestan, ¿sí? Como vimos, otro de los obstáculos o de los problemas que está presentando la sociedad es democracia y participación. Es urgente que la democratización que se ha logrado en materia político-electoral se extienda también a ámbitos económicos, laborales y educativos. Es decir, esa democracia ha ido aumentando, sí ha estado en progreso, pero es importante que la englobemos en todas las sociedades. Ok, chicos, hasta aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la próxima.